Latina, next to model, tienes un estilo caro. Yeah, cuando bailan con nadie la comparo. Ella está matando en el club, en mi lista la tengo en el top. Es impredecible, tiene dulce ráfagas como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento, lo siento, me está quitando el aliento. Cuando te pegues frente de mi bebé, modélame así, enamórame. Pose, 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 pose. Vívetelo así, enamórame. Pose, 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 pose. Modélame así, enamórame. Pose, 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 pose. Vívetelo así, pero enamórame. Pose, 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 pose. Au, au, au. Soy la evolución, la revolución, the big, big boss. El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes. Ando con el musicólogo montando presión. Con menes y talento de barrio y poder. The big boss. Es imposible detenerla. Ella es la mejor. La revolución. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Hace calor. No. La disco subiendo el vapor. ¿Quiénes somos? Los líderes. Hace calor. La disco subiendo el vapor. La revolución se siente caliente. La disco hay high. Mujeres pidiendo por mi wifi. Yo la llamo y la cae. Ella tiene mi sal. Está buscando que le den el Ferrari un traje. Miedo con andar en traje. Por poco líderes de nuevo descontrolan la gata. El negocio se trata de ganar más plata. Sedúceme, negra, que yo prendí la fogata. Las luces de neón que luz. Casi no te Chula, yo veo. quiero un gatito si tú me dejas te fumo. Te consumo. Déjame mundo. Párame todo así que tú te conmigo. La disco hace calor. Subiendo el vapor. ¡Epa! Siento una energía que yo ya no puedo parar. Es algo que me controla y quiero más de tu seducción. Amor, amor, no te detengas. Oye, bebé, por favor. Contágiame con tu flow. Del show, se pega con tequila roja. Muévelo, que ganaste las pantallas de gozo. Super tarde. Aquella de noche como lechuza, se abusa. Eso como no quieres en tusa. Cuando estás caliente la usa. Si me vengo me saca la gamuza. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Hace calor. En la disco subiendo el vapor. Hace calor. En la disco subiendo el vapor. Seguiremos demostrándole que musicalmente estamos por encima de todos ustedes. Así que seguirán cogiendo clases de nosotros, la revolución. Y, W, Tiny, Víctor el Nazi, los campeones del pueblo, papi. La mente maestra. Hace rato que tu mirada me anda diciendo que te encantaría pasar una noche llena de... Ella sabe. El Capitán W. En sociedad con Yandel, ustedes saben quiénes somos nosotros. Me estás tentando. Hace rato que te ando velando. Tu cuerpo rosa
Mi caramelo se suelta el pelo, dale ron con hielo, pa, dale rompe el suelo. Estamos ready para el duelo, el cuello de vuelo, ella está en celo. Ella es la reina del party, ¿sabes? Como la Bulgari, dale somebody a novia tuya déjalo jugando Atari. Dale pa'l party, modela, no me dejo verla. Y déjame echarle por encima de Nutella. Lleva el tiburón a comerse la sirena. Boom, boom, dale nena. Hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás excitándome, estás entrando. Hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás excitándome. Tengo bigote Madrid, un estilo único de aquí. Tengo bigote Madrid, un estilo de aquí. Tengo bigote Madrid, un estilo. Sean bienvenidos a un episodio más de Lulax Supremo. Estaba Viernes. hoy me preguntaron si es que siempre no yo soy así, Argel. Viernes. Estaba a punto de renunciar en vivo, pero por suerte ya empezó. De hecho le dije a Jime, me voy a inmolar si no prendes ahora mismo el directo. Eso fue lo que yo le dije. Tranquilo, Kung Fu. Así le dije porque estoy cansado ya de que me repriman a mí en el chat. Que me digan que soy un vago, que me digan que soy un aragán, que por mi culpa no se entra tarde, que soy un desastre. Y hablando de araganes, desastres, etcétera, etcétera. ¿Por qué me miraste así, Cabé? Quiero hablar con él. ¿Por qué al toque cuando dije araganes y eso ya me miraste más o menos así de reojo? Quiero saber qué onda. Buen día, amigo Ayala, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gape? ¿Cómo estás? No, quiero saber qué onda contigo, sí que. ¿Por qué? ¿Por qué me decís así, viejo? Vos sabés que me di cuenta que estoy siendo contigo lo que son conmigo. Porque Legal. en las redes sociales nos empezaron a escrachar porque ayer o anteayer, contamos una historia del muchacho que le tocaba la cola a la chica y se abría. Y después una persona en el chat, viste que la gente del chat cuando vos lees algo serio, Sí. se pone medio desubicado. Sí. Y yo leía el chat y me reía. Y la gente pensó que yo me reí de que un degenerado le tocó la cola a una chica. La gente saca todo de contexto, Gape. No y, puede ser que sea- y me comentaron, tu programa es una mierda. No ¿Por puede- qué no aprovechás para algo bueno tu alcance? Así lo pusieron. O sea que por un clip de 30 segundos, los 90 programas que hicimos se fueron al mar. ¿Por qué no se preocupan en educarle a sus hijos y eso? En pagarle por lo menos un psicólogo o algo así que les trate para que no crezcan más así desubicados como estos. Para que no anden de vayan más tocaculo desubicados ahí. Como esto que se van a tocar culos por ahí. Eso es lo que tienen que preocuparse de la sociedad, no de venir a decir que su programa es una mierda solamente. ¿Ustedes piensan que si él dice, ah, no, está muy mal hacer eso, va a cambiar algo? Cierto, Domingo, No va la a gran cambiar puta. nada. Nada no va a cambiar. Y encima, en todo momento dije que el tipo era un loco de mierda, ¿eh? Sí. Otra vez, encima. Encima lo que nadie ve de este programa, pero vos pensás que con una palabra él va a cambiar. No, capaz que fue a propósito para que la gente empiece a ver otro programa como hacen en otros canales. Puede ser también, sí, como hacen otros canales que empiezan a crear bardo. La otra ahí vez, Demonio me dijo, dicen cosas funables. amenazale que le vas a pegar a tu productora, así me dijo. Y llegó a muchísima gente. Todo con una mentira, chicos. Ustedes son parte de la Matrix. No puede ser que estén, que se prendan así por cosas tan estúpidas. Acá está diciendo la gente del chat. Es una mierda el programa, no hace falta decirlo. Sí. Y sí, Digo, también. No tienen que decir nada nomás. Y sí, tienen que ver nomás así bancarse. Capé, puede ser que ayer estuviste trabajando. No, ayer no. No estuviste O trabajando. sea, estuve trabajando por acá. ¿Y después? Y después nada. ¿Cuándo vamos a tener el material que grabó Domingo? Sí, ayer A la gran 7. estuve hasta la cueva. ¿Estuviste en la cueva ayer? ¿Y qué tal? Y purete legalmente. Ayer estuvo bien la cueva. Esperan por ratito. Iba a putear la cara. pero- Ayer estuvimos recogiendo firmas también para lo de tu... Claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Recogieron firmas para el tema del mundial? Sí, para lo de tu ida al mundial, sí. Bueno, vamos a tener ese material en cualquier momento entonces. En breve, creo, no sé si tenemos hoy o... Sí, hoy vamos a tener. Gracias, Domingo. Dale, Capé. Te despido nomás porque estaba haciendo algo Cami y tipo no quería tampoco molestarle porque viste que ya es retrabajadora.
Buen día, Cami, ¿cómo estás? Mi reina, mi ángel, mi dinosauria, mi koala. Hola. Buen día, ¿cómo Hola, estás? hola. ¿Qué tal? Yo bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Qué estabas haciendo recién? Le estaba ayudando a la compañera. Claro. Esa es tu excusa. Sí, Bueno, hoy estoy de buen humor, Cami, ¿vos qué tal estás? súper bien, súper bien. Gracias por ampliar tanto, ¿eh? ¿A qué hora te despertaste hoy, Cami? 4:30, ¿Cómo es que, ¿y a qué hora te dormís para despertarte tan temprano? las 12. A las 12. Cami, vos en cualquier momento vas a perder la vida acá. Pero eso es lo que me gusta de vos, Cami, que sos trabajadora. No es que cambias tu vida porque un español te manda plata. No. Siempre humilde. Así mismo. Dale, gracias, Cami. Che, vos sabés que estoy un poco pensativo. Siento que de a poco me está abandonando mi equipo, ¿eh? Siento que ya están todos tímidos. Que ya no la pasan bien. ¿Saben qué? Hoy me voy a ir a renunciar. Estoy cansado ya también yo. El único que me recibe con buena onda, Will, y no está. Así que bueno. Vamos a ver qué dice la gente, ¿eh? Acá están diciéndolo que todo el programa lo ya es relleno ahora. Ya no hay nada que le contente a la gente. Dejamos la vara muy alta con 26 modelos por programa. ¿Quién pio este es? Acá pero cornudo, dicen acá. Cierto amigo, te apoyo y a tu señora. Por el inspector de Vinesi. Tu programa es muy bueno, Lulax. Aguante, Lulax. Y no pensé pasar por esto, dice Pedriño. Tarde. No entramos tarde hoy. Hoy entramos ahora. Y 35. Muy rompebolas ya la gente con el tema del... ¿Y por qué a los gobernantes no le hacen eso? Buen día, gente hermosa. Lindo viernes. Puede ser si Domingo hace un bloque de preguntas sin respuesta. No. Así participamos en el chat, dice. No. Va a ser si es que le llevan a tercer tiempo. Dice, mira, un poco fuerte, ¿eh? Seguro ya vendrá coro otra vez. Qué aburrido. Esas cosas le hacen mierda al programa. Ey, ¿por qué así con Juan Coronel, boludo? Ayer vi un video de Ale Roja que te estaba subiendo acá a las 11, 12 de la noche. Todo oscuro, ¿verdad? Qué miedo, ¿verdad? Encima dicen que acá hay un fantasma. Una nena que apaga y prende las luces. Muy fuerte, ¿eh? Domingo, vos la va condensador de aire. Para mí que hay ratón adentro de mi condensador. Dice, ¿eso puede ser? Sí, dice, mira un poco. Escribirle nomás en su Instagram, dice. ¿Cómo me gustaría ser español, Cami? Así te mantengo. No se olviden de que nos pueden mandar su mensaje al WhatsApp al 0984-499-125. Y vamos a apurar el programa. Vamos rápidamente a los titulares. Michelle Landó, la chica reality. Ningún hombre es suficiente para mí. ¿Qué significa eso? ¿Por qué vos crees, Ariel, que dicen eso? Porque así nomás me hace. Ningún hombre es suficiente para mí. O capaz que le gustan las niñas, las mujeres, las hembras. Sí. Positivo. Si te le mando un saludo a Michelle Andó, lastimosamente todavía no me conoció nomás. Conocido streamer y conductor de TV fue detenido por hacer volar su dron sobre las casas. ¿Quién era culpable de lo que acaba de pasar? Jime, ¿verdad? Jime, tenés que pausar ese IVA, ¿eh? Sobre las casas. Punto seguido. De su vecina, dice acá Domingo, ¿eh? Últimamente los streamers y conductores... Bueno, hagan lo que ustedes quieran nomás ya y la gente de producción, ¿eh? Sí. Últimamente los streamers y conductores de TV se están volviendo todos locos porque se les está dando... ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando hoy, boludo? Esa persona que dijo que el programa era una mierda, capaz que tiene razón, ¿eh? Están tocando cualquier botón, están ahí jugando con la música. Mira. Bueno, vamos a creer que el fantasma que está acá en el canal. Empezamos de nuevo, vamos a los titulares. Ya de mal humor ya. Conocido streamer y conductor de TV fue detenido por hacer volar su dron sobre la casa de sus vecinas. Pero ¿qué tiene de malo? O sea, si vos haces volar tu dron, tenés que hacer volar solamente por la calle, pío. Como una especie de que tiene que respetar las reglas de tránsito.
Otra cosa es si usas tu dron para espiarle o que a tus amigas. Sí, ya es otra cosa. Ahí sí te tienes que quitar tu dron, te tienen que garrotear. Porque ahora ya voy a ser anti-acoso para caerle bien a todo el mundo. Sí. Todos esos hombres que hacen volar su dron cerca de la casa de su vecino le voy a romper su cara, aviso bien ya. Que me avisen nomás dónde están ubicados. Me voy a solucionarle, carajo, mierda. Ish. Pero me gustaría saber por qué todos los conductores de programas de streaming se vuelven todos locos al poco tiempo. Tienen ahí una especie de ego infundamentado y se vuelven todos creídos ya. Y creen que su opinión vale más que la de los demás. No digo por mí, digo nomás. Tiro nomás yo y que agarre a quien le quepa el poncho, ¿cómo se dice? A quien le quede la corbata. ¿Qué es lo que voy a hablar ahí? Quiero hablar con ella, por favor. Con la lesionada. Con la nueva discapacitada. Muy buenos días, Lauri Saldívar, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Lauri Saldívar, vos que sos de Capiatá, ¿qué harías si es que alguien hace volar su dron cerca de tu casa? Opción 1, enojarte. Opción 2, sorprenderte porque ves un dron en Capiatá. ¿Cuál elegís? Tirarle con ondita. Tirarle con ondita a la opción 3. No Sí. te dije, pero vos tenías ya. 10 de hora, sí. Nosotros usamos ondita en Capiatá para echar esas cosas raras. Para echar drones. No sé, a Omni seguramente van a decir cualquier cosa. Ah, ¿vos nunca viste un dron porque No, sos no. de Capiatá? No, nunca vi. ¿Para qué? Está usando estupefaciente Domingo Ayala. Lauri, ¿qué tal está de tu enfermedad? ¿Qué enfermedad? Yo Te estoy vas a bien. curar, Lauri, tranquila. Yo estoy bien, no tengo nada. Y si morís, vamos a guardar tu lugar. No tenés nada, Lauri. No sé de qué me hablas. Y vos dijiste que te lastimaste ayer, no sé si te olvidaste ya. ¿Cuándo hablé yo contigo? Y de llamada. Bien pedo, yo ¿O no me recibí la pasaste? llamada. ¿Me pasaste el número de otra persona? Yo no hablé contigo ayer. Primero lo ataca Ure y segundo pillamos que no consiguió justificativo médico. No consiguió el reposo. Por eso está diciendo, no, yo siempre estuve acá, Yo siempre estuve acá. Nunca falté, no me pasó nada. Entonces estás bien. Estoy re bien. Qué buena onda que no te pasó nada y no te duele más nada, ¿verdad? No me dolía nada, no sé de qué me hablas. Lo que pasa es que si te duele. La cabeza sí, porque te estoy viendo ya otra vez. Ah, y eso te da cara azul. Ay, la cara azul. Yo pues supe quitado, Lauri, Sí, entonces sí, para sí. que no te duela más la cabeza. Gracias, Lauri. Para vos también quitado el FEM. Bueno. Sí, porque voy a no podemos decir que yo soy Lauri. El único que puede decir eso soy yo. Acá apoyamos también la identidad de género. Ahora ya soy woke. Yo ahora legalmente entiendo por qué lo que toda la gente que hace, entre comillas, humor y eso acá en Paraguay, se queda nomás ya en lo básico. Porque vos querés salir un chiqui del molde. No, este lo es una mierda. Por eso el país está como está, por eso lo hay todo bache. ¿Qué? Has, yo dije que soy woke y dijiste que yo soy bodoque. ¿Qué es tu problema? Sos mi bodoque. Ah, bueno. ¿Qué pasa? ¿Viste la era del hielo ayer y viniste así, vio? ¿O qué pasa? ¿Viste ¿Qué la no era del querés? hielo? ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie viene sano a trabajar? Tipo, todo viene bajo el efecto de alguna Y sustancia. viernes con ya era, qué puto. Ah, viernes se puede ir borracho al trabajo. Sí, sí, Todo está sí. habilitado ya. Viernes. Así decía Rufo. Bueno, Jamín, ¿Qué pico lo ¿vos que- estás enojada porque ya no venimos juntitos? Claro que no. Mirá por su cara. Por eso me tratas mal. No, no. Lo no. mismo pasó con Cami. Cuando estábamos de novio era buena y después nos peleamos una vez y empezó a Pero tratar mal. nosotros cuando nos peleamos, vos quisiste dormir más nomás. Y tipo, respetas eso. Sí. Claro. Bueno, ¿y todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo viniste hoy? En mi camioneta. En mi camioneta, loco. Una vez, Cas me hizo una prueba para ver si yo era interesado. Y yo le dije, ¿tenés auto? Y me dijo, no. Ah, entonces no quiero nada contigo. Le dije, camioneta tengo, me dijo. Ahí me dio piel de gallina. Bueno, gracias, Cas. Gracias a vos. Pues vos sabés que le veo más linda a Has últimamente. No Sí. sé si desde que le tiro onda se baña para venir o qué pasa. Seguimos por favor con los titulares porque nos estamos yendo por las ramas. Tiene razón el que dijo que este programa no vale la pena. Tiene razón. Aguante Juan Coronel. Yo sí apoyo su gestión, ponen acá. Puedes poner nomás ya la foto de que ya se acabó el programa, dicen acá. ¿Por qué son tan malos?
El otro, no sé qué es lo que quiere la gente. Este programa de noticias. El otro día me dijeron, no, todo relleno nomás ya. A la No va a gran ser puta relleno. de que más. Dejen de ser malos conmigo, será. Y después si yo un día ya no estoy más y si me muero, ¿qué? Mira que yo siempre digo así porque después predijo su muerte como cancerbero, van a decir. Y yo dije nomás 6 veces que me iba a morir. ¿Entendés? Claro, cuidado. Vos estás en el club de los 27, cuídate, ¿qué me dice? Sí. Como si fuera que no me iba a cuidarlo cuando salga a la calle. Ah, ayer, boludo, casi me dio un paro cardíaco. Un tipo me hizo tener mucho miedo y pensé que me iban a robar. Le mando un saludo a mi capé que trabaja en el Mercado 4. Estaba yo arribando a mi casa, me estaba yendo ya a mi hogar porque ya era mi hora de descanso debido a que ya trabajé todo el día. Resulta ser que yo estaba arribando en la Plaza Batallón 40, era las 3:30 de la tarde, las 4 por ahí, y a toda velocidad una persona en moto entra a la vereda. El tipo tenía casco y pasamontaña y mochila y frenó de golpe y me apuntó y yo tenía mi auricular puesto. Me iban a robar cuando yo escuchaba, me volví a enamorar de Cumbia Juan. Y veía yo la película, ¿verdad? Y el tipo se baja y se saca su casco y viene hacia mí y me agarra de mi brazo. Y yo me saqué mi auricular para escuchar por lo menos cómo me asaltaban. Y me dice, Lula, ¿puede ser, pio? Una foto, hey. Y lo peor de todo que el tipo, espera un rato, me iba a sacar mi pasamontaña. Se sacó el pasamontaña, tenía tatuaje en su cara, boludo. No, ponete no morra, le dije, me da menos miedo. Bueno, lo que sí, nos sacamos la foto y me dijo, Capé, yo siempre veo tus clipeados. Y me dijo, chao, nos vemos, gracias por la foto. Y nunca subió a ningún lado, pero el día que suba, voy a traer acá y le voy a mostrar la cara. El tipo tenía tatuaje y todo. Pero obviamente que no estoy nada diciendo que la gente que tiene tatuajes son delincuentes, porque después van a decir, una persona tatuada te puede salvar la vida. Sí. Claro. Hasta donde yo digo algo malo nomás se clipea. Porque acá mi integridad no importa, lo único que importa son las vistas. Ya me di cuenta ya. Ale, Tolón, Sí. a vos te digo. Te voy a encontrar por ahí. De tu pelo te vas a tirar. Por hacerme quedar mal. Bueno, cierto. Si hay una chica que te gusta, si hay un chico que te gusta, no dudes en mandarnos su número y una breve historia para saber quién es al 0984-499-125 y vamos a escribirle para saber si es que quiere pasar contigo un momento íntimo. Un momento especial y Prime te va a llevar a un hotel todo pago para que puedas disfrutar con esa persona en caso de que te acepte. Si no te acepta, raja, déjala en paz. Porque ahora ya soy antiacosadores también. Pero si te acepta... Jazmín, nada de mandar mi número ahí, ¿ok? Sí. Por favor, vos si me querés pedir algo al PB nomás directo. Bueno, seguimos por favor con los titulares. Ahora sí. Siempre me voy por la rama, ¿vieron eso? Siguiente, por favor. Por favor, siguiente. O sea, el que viene significa el que... Ahora sí. Los titulares. Vamos. Oyupi demanda de atención de salud mental. Vos sabés que no quiero pues ser irresponsable con lo que voy a decir, pero últimamente la gente anda muy loca, Cosas que antes no se veían, se ven hoy en día en las calles, en las noticias y en muchos lugares en los cuales antes no había ese tipo de noticias. ¿Por qué pasa esto, Lauri? Quiero hablar con Lauri, por favor. Me gustaría saber. Lauri, ¿por qué vos crees que aumentó tanto los casos de problemas mentales, etcétera, etcétera? Bueno, eso se da aproximadamente hace 2 meses. ¿Hace 2 meses? Sí. La gente empezó a consumir más televisión y ve cierto programa que no le hace bien. Vos decís que los consumidores de este programa los que están todos locos. Yo no dije nada. Mira que es muy fuerte lo que estás diciendo, Y algunos que te siguen y eso. Y en caso de que sea real, tenés que conseguirnos algún auspiciante de... ¿Qué? Como de un centro médico, así de internados y eso. Comercial tiene que encargarse de eso, no yo. Está enojada ella. O sea, vos ayer durmiste ¿Dormí? todo el día y hoy venía enojada otra vez. Y sí, ¿qué te parece? ¿Cómo voy a ni aguantarte acá? Lauri, vos decís que estos casos de aumento de locura... Están todos locas por vos. Eso quería decir. Gracias, Lauri. Dale. Sí. Mira cómo juega con algo tan delicado. Lauri Saldívar, una mujer, Después no anden diciendo que yo soy el que dice chistecito guau todo el tiempo, sería ser simpático. Porque yo lo hago por trabajo,
No, vos no haces por trabajo, Lari, porque vos sos productora. Ok. Menos mal prendiste ídolo, no podía dormir y me curaste el insomnio. Dicen acá. Lula, ¿cuándo le vas a llevar a Anseti para mirar su hermoso pelo? Lo que pasa es que, chicos, ustedes quieren que yo haga colaboraciones y eso, pero no, es tan fácil. ¿Viste que yo había dicho que los conductores de streaming y eso a veces son un poco difíciles de llegar? Por eso nomás no están acá ya el día de hoy. Y recuerdo que la semana pasada yo le pedí a una persona que me consiga que venga una modelo a la cual le quería hacer una breve entrevista. Esa persona ni se inmutó por lo que le dije. Todos los días me saludaba con una sonrisa. Y jamás hizo lo que le pedí, pero no pasa nada. Le mandamos un saludo a Jime, que me... Le bloqueó, dice acá Jime, ¿eh? Mira un poco. Bueno, está bien, pero en cualquier momento la vamos a tener acá. Así nomás es, Jime. Te tienen que decir 10 veces no para tener un sí. Sí. No tiene nada que ver con el acoso lo que estoy diciendo en la gente, ¿eh? Porque viste que yo ahora ya estoy blindándome ya cada vez que digo algo, ¿eh? Seguimos, por favor. Triunfazo metió Dani Vallejos ante el ex top 3 Dimitrov en el Madrid Open. Qué grande Dani Vallejos, nuestro representante en el tenis. Seguramente que muchos pensaban que yo no sabía quién era, pero Dani Vallejos, me acuerdo cuando jugábamos antes en la secundaria al tenis. ¿Qué pasó? Bate, sí. Ahí de hecho que él nació su gusto por el tenis. Vamos a saludar. Dani, yo le digo. Dani Vallejos. Ah, Dani Vallejos lo hice ahí también. Bueno. Siguiente, por favor. ¿Eh? ¿Ah? No, había con más. Hay más. Tranquilo más. Sí, bien. La bella Keila Galeano es espiada por dron después de la ducha, dice. Ah, como la primera noticia de que hay un tipo que le estaba espiando a gente con drones. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Pero no, ¿hay algún tipo de prohibición de estas cosas? Hay lugares, por ejemplo, donde no puede hacer volar dron. Cerca del aeropuerto no se puede hacer volar dron. Hacia tu casa de amor no se puede hacer volar dron. Al aeropuerto no. Ok. Otros lugares, chicos, donde estén prohibidos los drones. Aeropuerto nomás que yo sepa. Ah, claro, eso es lo que pasa, que tipo como todo llega muy tarde acá, no hay leyes que prohíban así el libre circulamiento de los drones. Sí. Como pico no va a haber paloma, eso pues es algo que no puedo evitar, bro. Y ellos tienen su propio pensamiento. Ah, que... Mira, po, qué locura como Domingo sabe, ¿eh? Hacia el Palacio de López no se puede usar dron. Bueno, y por favor, chicos, no usen su dron para espiar a su vecina porque eso es acoso. Y si hay algo que no apoyamos acá en este programa, es el acoso, ¿está bien? Acoso. No. Hacia los Mira un poco. Hacia las bases militares tampoco. ¿Y qué vas a hacer ahí, Cami? ¿Eh? Ah, según... Ok. Hacia los moteles tampoco se puede hacer. Ah, bueno. Bueno, Cami, espero que te hayan contado nomás, ¿eh? Es pucaína, chupe ahí. Hacia las bases militares, moteles, aeropuerto, Palacio de López, no usen su dron porque está prohibido. Gracias. Seguramente que una app no te deja hacer volar. Como algún inhibidor. Viste que acá estamos re avanzados. En lo siguiente, por favor. Espera vos. Prefiero un amigo con derecho que negociar mi libertad. Me gusta, carajo. Vos sabés que yo no sé ser amigo con derecho. Yo siempre me enamoro de todas las mujeres con las que hablo. Increíble. Capaz que porque soy muy romántico. ¿Será que esa es una maldición? Sí. Y... ¿Cómo que, bro? A ver un poco, ¿qué tenés para decir? ¿Vos querés ser mi amiga con derecho nomás y no mi amor luego? ¿No querés negociar tu libertad? ¿Viste que Vane dijo, prefiere un amigo con derecho y no negociar mi libertad? ¿Vos qué crees? ¿Que tipo tener novio es una cárcel? Y sí, te digo yo. Que 1 año, 2 meses estuve en una cárcel. ¿Eh?
Vos tuviste 2 meses en una cárcel. 1 año y 2 meses en una cárcel. Ah, en la cárcel del noviazgo. Exactamente. ¿Y no volverías? No, vos sabés que no. ¿Preferís un amigo con derecho que negociar tu libertad entonces? Es que tengo luego. ¿Tenés amigo con derecho? Sí. ¿En dónde? Puede ser uno nuevo también si querés. No, pero espera, po. Bueno. O tipo, ¿querés tener más de uno, wow? No se puede hacer eso. ¿Por qué no? Si vos sos soltero. ¿Y qué Nadie te tiene? puede reclamar nada. Ah, o sea que tipo, lo que entonces quiere decir Vane es que quiere tener más de un amigo con Y derecho. si es soltero, pues sí puede tener más de un amigo con derecho. Claro, no, apoyamos eso porque las mujeres son libres ahora y pueden hacer lo que ellas Y el quieran. hombre también es libre, puede hacer lo que quiera. Siempre fue libre y hizo lo que quiso. Vuelen libres, mujeres. Ustedes pueden hacer Sí. lo que ustedes quieran. O sea, el que es soltero, hombre o mujer, puede hacer lo que quiera. Nadie Ok. le puede reclamar nada. Bueno, igual hay límites en eso. Porque hay No puedes hacer lo límites. que vos quieras, porque si vos querés algo muy malo, está mal también. ¿Y por qué vas a ser muy malo porque sos soltero? O sea, vos decís, porque yo tenés soy... tenés que dar los límites nomás. Jamín, porque yo soy soltero me puedo cagar acá en el set. Y No. tu programa puede hacer lo que Sí. quiera, puede cagarme. ¡Me van a echar! Y bueno, y no sé. Entonces, Obviamente eso entonces ya tenés es que un cambiar. límite. Pero eso ya es un límite. Ok. Entonces no puedo hacer lo que yo quiera. Pero estamos hablando de la soltería, no estamos hablando de hacer necesidades. ¿Hasta cuántos amigos con derecho se puede tener de una para vos? Y depende de cuánto aguante. Bueno, Depende de cómo aguante la plata. también. Pues todo fue una inversión. Claro, por más que no estés en una relación soltera también, hay que garpar, gordo. Claro, Sí. claro. Bueno, gracias, Has. Porque buscarte todos los días en la camioneta no entra. Bueno, pues yo te ofrecí que te iba a pagar 10.000 por día. Mejor que cero es. Yo no te busco en una Beats Amor. Dirá, encima es clasista otra vez, ¿eh? Sí. Bueno, está bien, Las, Has. las cosas como son. Está bien. Y no me busques más nomás, entonces. Yo no, si me vas a no echar en salgo de cara. Capiatá a buscarte. Bueno, Has, ya no te molesto más, ¿sí? Bueno, chao. Había sido todo, era un plan para decirme que ella luego me busca y que yo lo soy un mantenidazo. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Atacás pues ya de bobo, dicen acá. Arrugaste y otra vez Lelo, dicen acá. Saludos Camille de Argentina. Saludos a la señora de Domingo. Ojalá apliquen el no acoso, la verdad. ¿Cómo te acosa? Soy Elías cada que puede, dicen acá. A Domingo le dicen, ¿eh? Bueno. Masivo. A ver, tenemos un video. Pues para mí que tenemos que ver con... ¿Qué es lo que tocan ahí todos los botones? Quiero que venga Silvita primero y vemos con ella. Está con nosotros una persona muy especial. Ya dije, ya su nombre recién no hay más ningún tipo de sorpresa. Pero estamos siendo los más atacados en las redes sociales por hacer nuestro trabajo. El mío decir macanada, Silvita hacer periodismo. Muy buena, Silvita, ¿cómo estás? Hola Lulax, ¿por qué nos estamos dando la caña otra vez? Porque estábamos hablando el otro día de la noticia del acosador y nosotros nos estábamos riendo de los mensajes del chat y la gente tomó como que nos estábamos riendo de la situación esa. Ah, Y ahora ya somos pro acoso. De hecho, yo salí afuera del canal y acosé a alguien según la gente. dijeron, bien, mira un poco los comentarios. Fuerte. Y No leímos, que no leí los comentarios. igual la gente se reía un poquito y también un poquito nos tiraban hate, que es parte de también. Porque no, si una persona resume todo un programa a 30 segundos, es también un plaga. El editor entonces, el plaga o cómo. Sí, señor. Bueno, tenemos un video para ver, demonio. Adelante, por favor, con las imágenes. Eso, ¿sabe qué pasa esto? Porque es en La vivo. gran puta de que o sea, Cosas que pasan en vivo, dicen los conductores. Lo bueno es que la gente quizá no iba a entender qué pasaba si es que no les contaba, pero el día de ayer pedimos públicamente acá que se haga una recolecta de firmas para ver si es que me voy a ir o no al mundial. Ahí nos juntaste todavía. Porque subimos un video y no tuvo muchos comentarios debido a que no es un video morboso como le gusta a la gente, donde se hable de alguna cosa muy fuerte Para bajar la caña. y donde puedan criticar. Por eso, nuestro amigo Domingo Ayala se fue a recorrer por la ciudad de Asunción a pedir firmas para que me vaya al mundial. Adelante con las imágenes, por favor. ¿Qué tal, Capés? Hoy vinimos a recolectar firmas para ver si el burro Rembo de Lulax se va al mundial o no. Así que
Ya, entonces, ¿le conoces a Lulax? Sí. Viste que estamos juntando firmas para que él se vaya al mundial, ¿no? ¿Nos darías? Sí. Todo bien, veo. ¿Le Está bien. darías tu voto de confianza a Lulax? No. ¿Le das tu voto de confianza o crees que se va a mandar una cagada ya en Yanquilandia? De que se va a mandar una cagada, se va a cagar nomás. Sí. ¿Para qué evitar lo que es inevitable? Feo, y legalmente con nadie no le conoce, pero ¿le daría la oportunidad que se vaya al mundial? Sí. No, es guapa, Lulax. Sí. Dios mío, la gente que confianza. Ay, el mismo, feo. Que mismo te compras a Estados Unidos. Después las de auto me Japón me mujer. Necesita viajar un poco. ¿Qué remedio me va a llevar? Y de todo un poco. El dejo de Lulax nos va a llevar a Genjo. Adelantado, Mateo, ahí no me no. Ve por ahí, vamos Digo que las policías son muy acatadas, ¿es cierto, pero eso? Mentira. Los hombres siempre son el problema. En las profundidades del Congo, un envejecido guerrero lucha por el futuro de su familia. Macumba. ¿Le conoces a Lulax? Sí, le conozco. Alguien más o menos parecido a vos. Iba ahí la tipo. ¿Le conocen a Lulax? Sí. ¿Les gusta el bigote que Sí. 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 No. Horrible, realmente. Lulax? Sí, le conozco, pero. ¿Nos darías? Ah, bueno. Corren las mujeres de Lulax, Dios mío, será. Yo no soy caribeño, mami. ¿Le conocen a Lulax? Todos somos cubanos. Pero si el tipo se mira de la plata que te van a pagar a ti, nos la reparte a nosotros. Ahí justamente viene aquel, ese es el personaje. Tú fuiste que me robaste el espejo del carro anoche. Tiene cara A toda la gente de identificaciones, estas personas están acá ilegales, vengan a buscarle. Ah, tiene cédula. ¿Dónde se está regalando la cédula paraguaya por el amor de Dios? ¿Le conoces a Lulax? No, Tiene dos cédulas increíble. decir que le conoces nomás así. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Le conocen a Lulax? El que trabaja con Nino. ¿Con quién? Con Nino. ¿Con Nino y de Mix? Sí, es lo que hace el programa de Piroca. Hola, señora. La gran puta donde llegue, más. Don Carlos, ¿vos no podés firmar para que Lulax se vaya a Estados Unidos? No. Andina, bella. Ahí está. Gracias, papá. Gracias a vos. Dale, chau, chau. Chao, chao. Celula, ¿y cuánto es lo que necesitas? ¿Cuántas firmas? No sé, nosotros estamos juntando nomás, pero igual 2 personas por ahí firmaron en el video. Increíble el trabajo de Domingo. Allá la fuerte el aplauso, por favor. Estaba con Chris y con Demonio. Muy buena onda la gente que me conoce, ¿eh? Ah. ¿Viste los compatriotas que vinieron del extranjero y ahora son paraguayos con su cédula paraguaya? Tienen su residencia. Vos sabés que nos asustamos con Domingo cuando yo dije que no tenían documentos y empezaron a abrir sus mochilas. Casi te pegaron, casi te lincharon. Sí, este fue nuestro último momento en vivo, dije yo. Pero pegó, muy buena onda la gente, en serio. Le mando un saludo al taxista que me quería mandar a toda costa a los Estados Unidos. Pero capaz te quería mandar para que no vuelva. Y sí, mucho igual dijeron eso, ¿verdad? Como dijeron en guaraní, no entendí nomás. Pero muy buena onda la gente. Estamos juntando todavía firmas. Seguramente que va... ¿Dónde se va? Se va a ir a Loma Plata también. Ah, al Domingo, Chaco allá, te vas a ir. sí, señor. Ah. Es que tenemos que traer de todos los puntos del país. Y le mando saludos Florinda. le mando saludo a la señora que dijo que mi bigote era horrible, ¿eh? Una chica, ¿no? No, yo iba a decir que señora no va porque estoy Ah, enojado. bueno, estaba estoy ofendido. despechado, sí. ¿Cómo estás, Silvita? ¿Todo bien? Todo bien. Hace un poco de frío acá. ¿Quién? No, Silvita, no te voy a llamar a abrazar en vivo. Lo siento. Bueno, quiero decir nomás también que traje camisilla, ¿verdad? Pero no pensé que iban a tener suéter. Está un poco fresco. ¿Vos venías a mostrarnos tus gains del gym? No tengo todavía. ¡Epa! Da poco. Silvi, vos sabés que el otro día hice una entrevista con Augusto dos Santos, Expreso, donde le entrevistan a las personalidades de Paraguay y personas que hablan de cosas serias, Últimamente la entrevista lo hacíamos. a personajes importantes. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sí que en la entrevista me preguntaron 26 veces por ahí por vos. ¿En serio? Sí, y me preguntaron también por mi equipo de trabajo y casi lloré. ¿Te emocionaste? Sí, me emocioné porque dije, no puedo creer que en tan poco tiempo tengamos una conexión tan increíble. ¿Y hablaste bien de ellos, de todos nosotros? En ¿De tu general equipo? no me hablé. Dije que, en serio, muy buena onda mi equipo. Pero cuando eso todavía no había... No, estaba todavía el otro camarógrafo. Augusto, por ejemplo, le conoce mucho a Lauri. Me imagino Sí. que dijiste... Y no dije Lauri Saldívar. Antes solamente hablé de Karin. Dije que ella es lo que me trajo acá. Ah, Y el resto de las le productoras... ninguneaste a Lauri. Lo que pasa es que no me considero una modelo que quería para esta semana. Y entonces estoy medio de mal humor por eso. Vos querías una modelo. Sí. Enanga. No, pero para hacerle una entrevista nomás porque salió muchas veces en el diario. Y quería preguntarle algunas cosas. A cualquier modelo. No, a una en específico. Ay, no te consiguió. No, pero veremos la semana que viene. Está bien. Este programa pues tiene que durar hasta el año que viene por ahí. Así Un que hay año. tiempo. Tu meta tiene que ser un año. ¿Cómo no pensás pasar por esto? Que va a cumplir dentro de poco, ¿eh?
Vamos a hacer un especial, te esperamos, ¿eh? Bueno, estoy invitada ya, Sí. convocada. ¿Sabes que te invito también, Silvita, a que me cuentes qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos algunas noticias para compartir. En primer lugar, te cuento, Lulax, que lo del superclásico sigue teniendo mucho de qué hablar hasta ahora. Ok. Hasta ayer, entre el miércoles y ayer jueves, en menos de 24 horas se dieron 3 detenciones más. 3 a 4 detenciones más. Hasta ahora son 10 hinchas detenidos. Todos son del Club Cerro Porteño y hay unos 40 identificados hasta ahora. 40 personas que mira, están hay un siendo PMT identificadas. entre ellos. Exactamente, entre las 4 personas que fueron detenidas entre el miércoles y ayer, hay un agente de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción que fue detenido ayer a la mañanita cuando estaba saliendo de su guardia. Le sorprendió la policía porque él era uno de los que estaba ahí arrojando alguna de las piedras a uno de los que estaba incidentando ahí en la gradería norte. Y fue identificado como PMT. Ya inmediatamente después la municipalidad dispuso un sumario en su contra. ¿Y qué pasa así con él? Y ahora se le aparta el cargo mientras él lleva el proceso. Ayer dijo el director de la PMT que iba a ser separado el cargo mientras se aclare toda su situación. Ahora mismo está detenido. Seguramente que en las próximas horas, o ya todavía no tengo conocimiento si fue imputado o no, pero se va a seguir dando seguramente más novedades. 40 personas identificadas y la Fiscalía pide colaboración de la ciudadanía para que se pueda identificar las otras personas. Silvita, una pregunta. Cuando yo me río, vos te reís porque yo me río, sí, ¿verdad? Y la verdad que me desconcentras. Ahora ya me doy cuenta de qué es lo que pasa. ¿Sabes qué pasó justamente con el tema del tema del acoso cuando estábamos hablando? Sí. Son temas serios. Es serio. O sea que yo te miro, no te puedo mirar porque te miro y me quiero reír. Es 100% mi culpa, gente, porque yo leo acá, estoy impresentables y me dicen cosas que me dan risa, te miro a vos me ves riéndome, inconscientemente te reís. Y es, claro. Así que los que tienen que ser culpados de acoso son esta gente que escribe acá. Sí. Porque ellos lo que me hacen reír. Y recién nomás, mientras que vos estabas leyendo, pusieron acá... quita ese peluche puerquesa para ver la Silvita. Y yo miré la pantalla y no entendía. Y me miré el mensaje y miré y me reí. ¿Entendés? Eso es lo que pasó. O sea que vos no me estás prestando atención. O sea que me desconcentró nomás. Le prestaba más atención a los mensajes que a las noticias que te estoy dando. ¿Cuántas personas identificadas yo mencioné? 40. 40. ¿Y después qué más dije? Que se le va a separar del cargo hasta que se esclarezca todo. ¿Y después? Algo más dije cuando te empezaste a reír. Bueno, y eso ya me empecé a reír, ya me olvidé ya. Pero igual entendí, agarré un 50% mínimo de lo que dijiste. Sí. ¿Puedes repetir, por favor? Ya te voy a prestar atención, 100%. Bueno, no te vayas a reír porque me desconcentras. Yo trato de mantener la seriedad y de ser profesional todo el tiempo. Chicos, le voy a ignorar a partir de ahora un rato. Terminamos la noticia, les leo. Vale. Sí. Porque si no se va a armar quilombo en las redes sociales, esto lo promueve lo peor de la vida. Eso es cierto. Seguimos, por favor. Bueno. La Fiscalía ahora pide colaboración de la ciudadanía para poder identificar a otras personas, porque son 40 identificados hasta ahora, pero obviamente hay muchas personas más que estuvieron ahí participando de lo que sería la gresca entre la policía y los hinchas del Club Cerro Porteño. Vos sabés que la gente festejaba en las redes sociales cuando decían que ya habían 25 identificados porque creían que eran todos los hinchas de Cerro. Sí. Viste que se les hincha por 25 pagantes y eso. Pero al parecer eran Son muchos más. De hecho son más. Sí. 40. 40. Y hay más, Hay más. Qué fuerte. Y uno de los... ¿Vieron ustedes seguramente el video de este hincha que fue el que tomó el escudo de la policía? Sí. Luis Servín. El barbón ese. Sí, él también fue uno de los detenidos. Y habrán visto el video donde los agentes del grupo Lince le mencionan, dicen, vas a irte. Es como que mucha gente tomó como una amenaza por parte de la policía. Ajá. Estos agentes del grupo Lince ahora también son sumariados. O sea, vos me estás diciendo que los Lince le agarraron a una persona que... Tenía orden de captura. Que tenía orden de captura y grabaron un video diciéndole cosas y por esa razón fueron sumariados también. Claro. Yo digo nomás, ¿cómo un policía va a querer hacer su trabajo si cuando hace su trabajo le pasan este tipo de cosas? Es como una humillación, pues. Por Tomaron eso... como una humillación. Justamente está en la página 3 del Diario Popular la información. Podemos leer. Un poco, por favor. Vamos a leer un poquito. Dice: Lince apartados por humillar a un barra.
Los agentes del grupo Lince que atraparon a uno de los vándalos que armó Sarandí en estadio fueron apartados de sus funciones y puestos a disposición de asuntos internos. Luego de que se viralizara un video donde supuestamente humillaban al barra brava cerrista Luis Servín, alias El Rockero. Servín fue capturado en Isla Abogado Luca. Abajito dice: el director del grupo Lince, general Gustavo Ruiz Díaz, ordenó la apertura de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades. La difusión del video encendió la indignación en redes sociales a los internautas. Lo que pasa... De hecho, yo vi muchos comentarios de gente también que se molestaba por esta situación, por la decisión o por la medida que se tomó contra los agentes. O sea, que yo pienso que no está bien que hayan grabado diciéndole cosas, pero tampoco es para que les sumarien a todos. Es sumarien. Sumarien. No, creo que esto se hace más bien para poder, mientras que se investiga y se aclara todo. Pero imagínate un poco, Silvita, esto. Vos ves lo que pasó entre la hinchada, entre comillas, y los policías. Seguramente vos como policía pensás, yo pude haber estado ahí, yo pude ser esa persona a la que le pegaron. Tenés ahí una especie de rabia adentro. Obviamente que uno tiene que saber lidiar con eso. Pero imagínate, vas y le agarrás a la persona que estaba así haciendo disturbios, y por esa razón, por grabar un video... Pero bueno, podés como, o sea, me van a decir que estoy ya en contra, otra vez, Silvita, pro delincuencia. El tema es que yo no podría, está bien que la hayan detenido y no sé qué pudo haber pasado. Acá el error que ellos cometieron es extralimitarse en sus palabras. Y si grabaron un poco, ¿por qué lo que pusieron en el audio? Hubieran... Claro. O sea, imposible es no, como vos decís, algo que ellos van a sentir, esa rabia que van a sentir por lo que le hicieron a su camarada. Claro. Y... Eso es algo que los policías no perdonan, que vos le hayas hecho daño a otro policía. ¿Entendés? Pero para mí es muy triste porque la próxima que pase algo así van a dejar pasar nomás ya. Porque si hacen bien su trabajo, se les sumaría. ¿Entendés? Es que hicieron bien su trabajo, le capturaron, le Sí. detuvieron a esta persona. Acá lo que la gente cuestiona mucho es la forma en que ellos le trataron verbalmente. Porque tomaron como una especie de amenaza, que todo el mundo empezó a decir que él iba a ir a ligar en la comisaría. No creo que pase eso. O sea, vos me estás diciendo que a una persona que empezó a tirar piedra en contra de la policía y eso, le van a pegar en la comisaría. Es lo que mencionaban en los comentarios. ¿Qué? No creo que Mucha pase gente eso. salió a favor de los policías. Que es lo correcto para mí. Sí. No comparto el hecho de que le hayan grabado y le querían humillar, guau, ¿verdad? Suficiente ya es ser hincha de cerro. Pero eso creo que no está bien, pero espero que no le pase nada a estos policías que solamente estaban haciendo su trabajo, No, y ¿verdad? ahora se va a investigar. Es más bien para deslindar responsabilidades, para aclarar todo. Imagínate si tiene la mala suerte de que el hincha cuando llegue al calabozo se tropiece contra algo y se lastime todo. Van a decir Va a que quedar la como que ellos le policía. pegaron, ¿entendés? Puede darse. Ojalá también. que no pase y ojalá que salga todo bien para los policías que estaban haciendo su trabajo realmente, ¿verdad? Y sí. Muy totalmente. triste todo esto, ¿eh? Vamos a ver aquí si hay más. Pero voy a decir algo, desde la apertura, desde el inicio, desde el principio, no hubiera pasado esto si no se apedreaban todos ahí con la policía. Y no. Así nomás. Y fue una situación que no tenía que haber ocurrido. Que guau, los policías le van a agarrar preso y le van a decir, buen trabajo, le roteaste todo mal. Tortita para mamá, ¿qué le van a decir? Y no. Mínimamente, ¿qué le tienen que decir? ¿Verdad que no da gusto, bro? Que te hagan esto. Malo. Y sí, ¿no? La violencia física para mí no soluciona nada. Esperemos nomás que no se haya tropezado y lastimado todo el Y hincha. que tenga todos moretones. Sí, eso es lo que estaría mal. Porque uno se puede rebalar. Bueno, esperemos que esté todo bien para los polix. Yo ahora mismo soy pro policías y nada. Y Silvita, vos ya sé ya que querés. Yo voy a hacer luego que vos Querés sos pro farmear el policía. clip diciendo no se hace eso. Y ser ahí tirar piedra, pero sí se hace, Silvita. Para saber nomás. ¿Por qué pico Se cagona? hace guau de la correcta. Y sí, no sé. Bueno. Yo me reservo mi derecho a... Querés usar tu derecho a guardar tu silencio. Sí, Este porque después programa se es- hacen los clipeados. se ahora ya saca de todo con Dios ya contexto, hablamos. ya. Sí.
Te embolaré a Lula, dicen acá. Clip forzado, Lula lo quería llevarle a eso. Saquen el peluche y quitador, dicen acá. Chicos, dejen de ser pesados. Con cariño lo hubieran tratado así para que no haya indignación. ¿Te acordás lo que hiciste cuando nos tiraste piedra en la cancha y nos robaste nuestro escudo? Eso no se hace. Eso hubiera pasado. Ahí se queda todo tranquilo. Es que no le van a tratarlo con dulzura y con cariño a una persona que está haciendo, ya sea un delincuente o alguien que falló, ¿verdad? Con todos. Pero el hecho de grabar y de decir esas cosas, obviamente les condenó. O sea, tu recomendación para la policía es aprender a mutear los videos. Sí. Siguiente noticia, por favor, Silvita Aguilar. Bueno, hay un video que quiero compartir también con ustedes sobre un accidente de tránsito que se dio en el microcentro. Ocurrió sobre la calle Jejuí y Chile. Ahí está, van a ver ustedes el video. Un vehículo que sobre la calle Chile la agarra a la moto en Jejuí. Y de Yapa, de manera colateral, ese peatón, que creo estaba esperando para cruzar, le alcanzó lo que sería el paragolpe del vehículo. La moto, si no me equivoco y la gente que conoce la zona me va a corregir. La Jejuí tiene preferencia, Chile tiene un cartel de pare. Jejuí, la moto circulaba sobre Jejuí y el vehículo sobre pare. Ese es el problema en el microcentro de Asunción. ¿Cuál es el problema, Silvita? Y la gente no respeta la señal del pare. Y no solamente en el microcentro de Asunción, en todos lados. Acá también. Sí, se ve que el auto agarra una lomada y después hace la colisión. No importa, el vehículo estaba circulando por Chile, sobre Chile. Y en Chile hay un cartel de pare. ¿Cómo que va a tener la culpa el motociclista si es que el otro pasó una lomada? Él dice que se mueran los motociclistas, dice Domingo, ¿eh? No estoy de acuerdo. No, pero el tema es que hay muchas veces que los motociclistas cometen muchas imprudencias. Sí. En este caso, el motociclista estaba circulando bien. Él tenía la preferencia. Y el auto tenía gradería. Bueno, convengamos que la velocidad hay que analizar. Y el otro venía sobre Chile, donde hay un cartel de pare. Claro, y no paró. Y obviamente no. ¿Será que el tipo, al estar en Chile, pensó que no tenía que cumplir las normas paraguayas? Es una buena pregunta, Silvita, para hacernos. Una buena pregunta, sí. Pero está bien el motociclista, vi que tenía un collarín. Y fue derivado al IPS Central, donde recibió los primeros auxilios. Obviamente, cayó re mal. Si vemos el video, lo van a ver cómo él cayó. Y el otro, el que estaba el peatón que estaba ahí, también recibió un golpe. Ahí tenemos el video, a ver un poco. Afortunadamente, él no tuvo... Lo de él no fue muy grave. Pero ese peatón nunca más va a salir de su casa sin canillera. Después de eso. No. Mira un poco. Se lastimó el brother, mira. Mira, parece que... No fue grave, pero sí fue derivado al hospital de IPS. En el hospital central de IPS. Hay que ser prudente cuando uno maneja, hay que estar atento también. Hay que estar atento. Yo no manejo, porque sé lo que no voy a ser prudente, entonces le pago a alguien para que me lleve y me traiga a todos lados. Sí, señor. Entonces es un peligro, mejor lo que no maneje entonces. Sí, vos lo estás diciendo que no vas a ser prudente. No, acá no le pago. Acá me trae gratis. Ella te trae. Por amor. Vos ya le traes, Dios mío, Jazmín, caíste. Al aire te pedía y caíste. ¿Se dan cuenta cómo Silvita hizo todo? Sí. Claro que... Yo le iba a querer buscar Lambaré. ¿Qué me vas a poder buscarlo si todo en contramano tu zona? No, gracias. Pero hizo como una cara de... como que decepción cuando se enteró que... No fue decepción, fue sorpresa. Dios mío, Jamín, en serio. Porque recuerdo que vos le pecheabas al aire que te busque. Y hizo efecto. Y se nota. Manifestó, dice. Sí, yo creo que me dejaste descuidado, por eso. No, vos tenés que colaborar por el combustible. No ya le dije ya, 10.000 por día le voy a dar. No, ese con ni 2 cuadras no te alcanza. Camioneta tiene encima. Encima camioneta. Dios. Mira, está a punto de quebrarse, Jamín, está a punto de llorar porque gasta mucho combustible. Tranquila nomás, Jamín. Sí. Dios mío, Jazmín, ¿y cómo haces? Jazmín. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo haces? ¿Qué? Para aguantarle tan temprano. Porque a la mañana no tenés ganas. Los tipos se hola y dice, mira. De hecho que yo me subo atrás luego. Sí. Tipo pasajero de plataforma. Sí. Y deberías cobrarle entonces como una conductora de plataforma. Claro, pero yo voy a subir un poquito más mi tarifa porque viste que el combustible... Sí, está un poco caro. Sí, pero acá no hablamos de eso porque tema de gobierno y eso no hablamos nosotros. Por favor. Bueno.
Estamos nosotros financiados, pues. Gracias. Estoy hinchando nomás, estoy hinchando. Bajen el precio de combustible, por favor. Cierto, por favor. Bajen, en serio le digo, bajen, ¿eh? Sí. ¿Se vio ya que hizo Ojito Demonio? Claro que sí. No. ¿Por qué no querés que baje? Estoy hinchando nomás. Oye, entonces quiero que baje. ¿Tú qué haces así? Tengo un tic nervioso, me pongo nervioso cuando estoy contigo, o sea, ¿Cierto? tipo, pero no nervioso de malo, sino que nervioso de que, tipo, no sé cómo reaccionar, ¿entendés? Siento que me superas. Lulax, ¿vas a jugar hoy? Ah, hay una pregunta para sí en el chat, ¿qué dice la gente del chat? ¿Qué pasó? Evadió mi pregunta. ¿Qué me preguntaste? Disculpame. Si vas a jugar hoy. No voy a jugar porque tengo que trabajar hoy. Tengo que trabajar de noche, tengo que hacer stream. Ah. Nunca pensé que iba a decir algo así. Tengo que trabajar, tengo que hacer stream. Pero tengo responsabilidades. Por eso, hermano, voy a poder compartir con ustedes. Pero capaz cuando termine mi stream me voy allá para tomar bebida. Miel de abeja. Solamente para eso. Aguas sucias ahí, piroca. Sí. Pero para compartir más que nada, ¿vos vas a estar ahí? Sí. ¿Tu Puede novio ser, se va? puede ser. No. Vamos, entonces Sí, yo es voy. solamente para colaboradores. Ah. Es como en la Si es cena de que- fin de año. Si es que se podía, acompañante le iba a llevar. Qué suerte que no se puede, entonces. Yo no sé lo si me voy a ver. Puede ser. Yahana, te busco en mi auto con Has. Pero vas a pagarle el combustible por Le lo voy a pagar, menos. le voy a No voy a pagar. hacer más yo, pues. Acá dicen, si Lulax era de Capiatá me iba a traer. Depende de qué parte de Capiatá, porque Capiatá es Te quedo de grande. camino al lado de tu casa. Yo salgo a las 5 de la mañana, ¿vas a venir? 4:30 estoy afuera. Bueno, puede ser, pero estás ahí atrás. Me voy a ir atrás, tipo pasajero de... Sí, porque al lado se va mi novio. Vos le buscas primero a tu novio y después te vas. Sí. Mira un poco. He visto que a un muchacho le trataron todo mal por eso en un stream, ¿eh? Porque vive con su novia. Vive. Sí. ¿Y cuál es el problema que viva con su novia? No sé, pero dijeron, Mopio, esta se va a ver que tenés plata y vivís con tu novia. Así dijeron. Que como la gente de las redes sociales es mala, ¿verdad? No sabe por Muy qué razón cruel. viven juntos, por ejemplo. Y si después si la chica lo le Pero invitó, no entiendo cuál es el problema que viva con la novia. Lo mismo que la novia viva con el novio. ¿Cuál es el problema con eso? no tiene nada de malo. No. Claro Acá que pregunta Lula, si Lula era de Capiatá, ¿vivirías con él? no. Pero ¿y por qué Silvita, yo viviría Silvita, ¿vos ya te contigo? hicieron ya problemas por este programa alguna vez? ¿Qué tipo de problemas? Y tipo, vos luego le dijiste a ese Lula que es re lindo. Algo así. No. ¿O no se entera tu novio? De nada. ¿No ves Lula Supremo? Él ve. Sí, ve. ¿Cómo se llama? César. Hola César, ¿cómo andamos, ídolo? Acá todo activado, nomás, bro. No, es que yo después le compro para su almuerzo a Silvita, no. Cierto, ni para mi desayuno no me compraste, lo No, es que no, es mi deber. No. Después vos podés interpretar cualquier cosa si yo hago eso. Por ejemplo, yo 3 días por ahí le sonreía a toda Cami porque me regaló un bombón, había sido, era vencido. Para que vea nomás. ¿Y después no te hizo daño? ¿No te afectó en el estómago? No, si supiera mi desayuno, ¿qué más tenemos? ¿La tapa? ¿Le damos Vamos la a ver qué tapa? hay en la tapa, por favor. Me dio calor ya en una conversación. Sí, más de frío acá. Bueno, tapa de popo, dice. Un segundo, por favor. Dale. Antes bancaba la relación Lulax-Silvita, pero ahora quiero algo mejor para ella. Lulax es mujeriego, por acá. Era un poco. Están diciendo que yo voy a hacer Tomasito. Efectivamente se puso celosa, ponen acá. ¿Por qué, Pico? ¿Vos te pusiste celosa de que Jamí me trae? No, No, ¿verdad? me tomó de sorpresa nomás. Fue un what the fuck. Silvita es oro. What the fuck. Silvita es oro puro, un poco tóxica nomás, dicen. Un poquito, eso es cierto. ¿Qué dice en la tapa, Silvita? Bueno, dice, por su chico y colegiala atacó como loca a su compañera, dice. Y dice acá arriba, Ani que Shereka, cierto no a jugar paité tan dereje, le dijo, y le trozó a golpes. O sea, que llega un tiempo también en el que es muy como habitual y muy constante los golpes o las agresiones en los colegios. Entre compañeros. Pero se repite este patrón de mujeres peleando por hombres. Y son adolescentes. No, pero me acuerdo que hace unos días vimos también ahí en un balneario, no sé qué se pelearon. Muy fuerte O eso si no, de o a la Silvita. salida a las discotecas también.
quiere pasar mucho eso. Lo que yo no entiendo es para qué lo que los hombres quieren tener más de una mujer en su vida. Me ponen tan nervioso esos hombres infieles, en serio te digo. No me hagan romper todo acá. Por suerte me estoy conteniendo. ¿Vos fuiste infiel alguna vez? Eso es lo que es fuerte. No, nunca fui infiel, pero por decisión de las mujeres más que nada. No te aceptan. Y sí, o sea, imagínate si ya es difícil no tener una novia, tener dos más en otra. Y mentirle otra vez. Yo no sé mentir. Te cuesta luego conseguir una novia, imagínate la segunda. Por eso te digo. Ah. En duda tu Bueno, ya se situación. entendió, ya Silvita, ya se entendió, ya que es en duda. Ya pillamos, ya Silvita, o sea, ya está, ya no hace falta decir 10 veces lo mismo. Ah, mira un poco, Silvita, la página, te quería mostrar nomás que ya otra vez, así como las peleas, si bien las peleas no son tan graves, es algo grave, pero no es tan grave. Todo es grave y la gente, no quiero que alguien clipee acá y que me manden la puta. Página 6, por favor, Silvita, quiero que veas lo que está ahí otra vez ahí. Mira. Las amenazas. Sí. Continúa ola de amenazas de tiroteo, dice. Inadaptados no dan tregua en coles. Y vos sabés que muchos dicen que hasta ayer eran 27 denuncias de amenazas de tiroteo. En los últimos... En diferente y en los últimos días, ponle que en 2 semanas. Desde hace 2 semanas que se están dando estos casos. Que dicen que es un tren de TikTok. Exactamente, que eso es un reto de TikTok. Pero yo suelo ver TikTok y a mí no me salen esas cosas. A mí tampoco, a mí me sale, no, Pepino, no me beses, eres mi jefe. Vos sabés que hablando de las frutinovelas, Sí. hace poco hice un material para el diario sobre la advertencia que hacen los pediatras sobre esos videos. ¿Qué dicen los pediatras? Últimamente los niños, y los niños te hablo de adolescentes, a partir de los 6, 7 años ya tienen los niños celulares. Sí. Y ya usan las redes sociales. Esa es una realidad. Automáticamente ya sale en el, ¿cómo es que le llaman? Algoritmo. En el algoritmo a los niños. ¿Por qué? Porque se vincula como algo, como que Instagram parece que no capta porque son fuertes. Como, las imágenes son muy inocentes, pero el contexto Claro, son dibujitos de frutas, pero que están disfrazadas de contenidos obscenos. no. ¡Qué fuerte! Y los pediatras advierten de que hipersexualiza a los niños. ¿Qué es eso? Que se le expone a situaciones sexuales desde muy temprano. Y Ahí ellos se ven como algo normal ya después. y ve como algo normal. Imagínate que un niño o un adolescente de 11, 12, 13 años ve eso y después ya va a mirar una banana o va a mirar una manzana y lo va a ver de manera morbosa o jocosa. Te mira un poco. Hace poco, y hoy en día ya no hay filtros ya no filtra con los videos. Cada vez como que más fuerte Sí. los videos de las frutinovelas. Al principio yo veía y era como una especie de... me causaba risa. Porque era, Dios mío, un épico, ¿verdad? Pero ahora ya se está yendo medio de las manos. Ya es muy fuerte de repente. Y sí, ya es medio Ya se va todo. ya se van todos. Todo infidelidad, embarazo y eso. Quilombo. Pero te digo, por las imágenes. Es lo que ahora son un poquito más ya no tienen filtro. Ya están sexualizados y ya. Ya, muy fuerte. sexualizados. Así que, gente, cuidado con lo que ven ustedes y también sus hijos, sus familiares, sus Ya sobrinos. que mencionaste lo de lo que te sale en TikTok, ¿no? Sí. Evidentemente vos estás consumiendo mucho, por eso te sale eso. Lo que pasa es que vamos a suponer que yo, por ejemplo, me voy al baño y dejo mi celular en un lugar y pongo que me muestre TikTok aleatorio y reproduce todo el TikTok. ¿Entendés? Mientras vos estás en el baño. Sí. Que ya es ya una especie de dependencia ya TikTok, ya es como una droga para mí el TikTok. Todo el día pues yo veo. Entonces, no lo hagan en casa si son profesionales. Y eso es lo bueno también de la Popu, que nuestro contenido a partir de 21 años recién te muestra. No es que cualquiera pueda ver. No le sale a los niños. Sí. Ahora, eso que dicen nomás. ¿Qué ejemplo es lo que le dan? No me importa el ejemplo que le tengo que dar, porque la persona ya tiene que tener ya una personalidad formada para ver esto. ¿Y qué pasa con los niños que usan las redes de sus padres? Sus padres que le metan mala, así nomás, ¿eh? Los padres son los culpables. Hacerle caso, dejar de darle ahí para que juegue. Fruit Ninja y eso. Llevarla ahí en la placita, que juega ahí con esos cosas para ejercicio todo oxidado. Ok, ¿y con las cuentas que fingen su edad? Lo mismo. Tu papá y tu mamá te tienen que enseñar. Claro, se escapa de nuestras manos, Silvita, lastimosamente. No podemos hacer nada. Ok, bueno. Tenemos mensaje de WhatsApp. ¿Qué dice la gente de WhatsApp? Adelante, por favor. Buen día, feliz viernes para todos. Esas miradas cruzadas. Saludos a Cami.
de mi parte, Ale Morel. Mira, el vecino de Cami le manda un saludito. Saludo grande a Ale Morel, que nos manda saluditos siempre. Saludos Máquina del Mal desde Buenos Aires, prendido siempre. Saludos para la gente de Buenos Aires. Le mando un beso a mi hermano argentino, Buen día, de eso Apuá. Pregunta, ¿el quitadolpio cura? No sabría decirte, Para más consultas, consulta a su médico. Adelante. Si los síntomas persisten, ¿verdad? Sí, los síntomas Buen día a persisten. este hermoso y gran conductor de TV y radio. Un saludo también para ese equipo nefasto que no acompaña a la calidad de conductor que tiene el programa. Soy el papá de Cami. Ok, toda la familia, ahora ya te escriben. Toda la Y familia. encima el papá de Cami le trata de nefasto a ella misma, Sí. Qué fuerte es. Es lo contrario a la mamá. Ese, por ejemplo, sería un padre que te deja ver la frutinovela. Si ¿Sí? ya te va a tratar así lo en público, imagínate, en privado. Buen día, Lula, saludos desde Encar. Una lástima que yo no pueda acompañarte por la calle porque podrías pensar que voy a querer asaltarte, dice. Tampoco yo, ¿Pero y por qué? ¿Por qué? Y capaz que porque tiene tatuajes. Ah, ya, tiene Ve pinta que ahí de... se ve que tiene tatuajes. Qué fuerte. Buenos días, Lula. Saludo a mi amigo Eric, que está celoso porque su novia está en el grupo de los africanos. Y se ríe mucho con ellos, dice. Y no le hace caso a él. ¿Cuál es el grupo de los africanos? Ese no escribe de España, parece, Dale un consejo porque es difícil explicarle las cosas a él que es de la campaña, o sea, de limpio. ¿Cómo es que tu novia está en un grupo con africanos? No sé de qué se trata. Bueno, mucha fuerza para el amigo que su novia está en el grupo de los africanos. Confianza nomás. Hay que confiar. Confianza. Si él se siente menos, obviamente va a tener malos celos por todo. Claro. No solamente eso, sino que también uno tiene que dejarle ser a la persona. Claro. Si ella te va a ser infiel, que lo sea en su libertad. No. ¿Entendés? Vos tenés que dejarle que vuele. Y si ella vuela hacia otros brazos. Y la relación con uno es una cárcel. Claro. Y por eso es la confianza. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen novio y que igual nomás me tiran onda. ¿Cierto? Si yo no les hago caso porque soy un hombre de verdad. De palabra. Sí. Porque sé que si yo les hago caso a una chica que me tira onda teniendo novio, cuando sea mi novia, le Te va a hacer tirar- lo mismo. Claro, pues. Por eso nomás. Cierto. Es un Mejor solo patrón. que mal acompañado. Es un patrón que suele repetirse. Así, señor. TOT Remix. Adelante, por favor, con el último mensaje. Hola para todo el equipo. Buen día a ese que se hace el novillero, molde rana. Qué pucha como toma el agua, parece camello con fiebre. ¿Qué le van a robar? Dice. Vio tu cara de espanto y corrió. No, ¿qué te van a robar, Isa? ¿Qué te van a robar ellos? O sea, el tipo vio mi cara y corrió. Exactamente. Perdón, señora, no pude leer tu majestuosa obra. Como todos los días nos manda un mensaje la señora Blanca, impecable, siendo mala conmigo. Pero vos sabés que ella te tira muchos mensajitos Me tira mucho tiernos, picante. pero por lo menos ella ve todo, ella es tu televidente fiel. Sí, y por eso también no me quiero más equivocar tanto, para que ella no tenga nada que decirme. Hasta ahora todo lo que me dice son defectos, entre comillas, físicos. Cierto. Muchas gracias, Silvita, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a vos, Lulax. Bueno, vamos a una breve pausa, ya volvemos, chicos, con más Lulax Supremo.
seen her walk out the club, showing off her sexy flow. Sexy flow. That's right. Una chiquita caliente, me enamoré de sus ojos, de sus ojos. Y ahora se va, hey, hey, y ahora no sé si regresará. Yeah, 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 yeah. Y ahora se va. I gotta get that, y le caigo atrás. Le caigo atrás. Ay, mami, ven conmigo. Es muy temprano para regresar a la disco. Yeah, yeah, yeah. Mami, ven conmigo. Gotta get that, quédate conmigo. Yeah, yeah, yeah. Ven conmigo y póngase en la mente que llegué, señorita. Tenemos lo que necesita. Pide lo que quiera, me favor, igual esa carterita. Que la casi invita hasta la mesa. Lista para toda la belleza. Vamos que la noche ahora que empieza. Le damos traviesa. Este pa' que mueva todas las piezas. Duro de los pies a la cabeza. Síguelo, dale, muévelo. Como tú lo haces. Dale, muévelo. Como tú lo haces. Suena la alarma. Ay, mami, ven conmigo. Es muy temprano para regresar a la disco. Yeah, yeah, yeah. Mami, ven conmigo. Gotta get that, quédate conmigo. Yeah, yeah, yeah. Gotta go, yeah. You know how this thing goes. Tengo la nave afuera. Vamos a mi planeta. Preparen tranquila sin apuro. Los de la NASA. Estamos en la casa. Síguelo, dale, muévelo. Como tú lo haces. Dale, muévelo. Como tú lo haces. La rumba está buena, morena, echa paca, paca, zumba con todo lo que tenga y ataca, ataca, rompe, se rompe el duro, raca, taca, taca, vamos rodando, pecho, saca, saca la fiera. Los que se van para la siesta. En este parecemos lo que quiera. Pues los duros estamos en la fiesta. Despierta. La rumba está buena, morena, echa paca, paca, zumba con todo lo que tenga y ataca, ataca, rompe, se rompe el duro, raca, taca, taca, vamos rodando, pecho, dale, paca, paca. It's so good, 'cause I'm so hood. Tú mando más gata pa' que Tiger Woods. I'm so hot, te ilumino el spot. Fresh and clean y seguimos en el top. Baby, you know this is Candela right here. King Daddy and Rush. Ven conmigo, es muy temprano para regresar a la disco. Yeah, yeah, yeah. Mami, ven conmigo. Gotta get that, quédate conmigo. Yeah, 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 yeah. Lost in my Síguelo, dale, muévelo. Como tú lo haces. 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 Descontrol. Tu mirada me tiene en descontrol. Bésame cuando te bailando. Ahí la pasión me llega. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. Viví la copa con... Bueno, pásenle una toalla acá para que se seque y seguimos, ¿sí? Sí. ¿Puedo seguir? Avísame nomás, Jase. Viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Ello Puchupé Quitadol. Bueno, hoy nos acompaña él, que siempre nos trae todo lo que se viene del deporte, un crack. ¿Cómo cambia tu voz cuando vendes Prime? Es que tengo que poner la voz sexy. Tengo que poner la voz que le gusta a Cami. Está bien, está bien. Sí, señores, hoy está con nosotros Juan Coronel. Fuerte el aplauso, por favor.
Hola Lulax, el saludo para todos. Bien, excelente, después de lo que fue el bloque de Silvia Aguilar, que la gente se habrá dado cuenta de algún cambio que se llevó a cabo en esta parte del set, ¿verdad? Estuvieron pidiendo a full que se quite el peluche de donde estaba. Y cumplió el productor, cumplió. Y justamente cumplió Claro. porque no podía venir mientras que estaba la invitada a quitar. Acá no van a ver nada, ya les digo. A la gente lo que pida siempre Claro. se le va a lo que ellos quieran. Por supuesto, la gente es la que manda. Bien, viernes con muchas novedades, fútbol local, internacional, previa al Mundial, ya también menos de 50 días para el debut de Paraguay, para que arranque el Mundial también justamente. Y cada vez crece más la ansiedad, pero dentro del paréntesis siempre hay muchas novedades. Veía que hablaban del tema judicial, con el hincha que fue detenido, los hinchas. Ayer, por ejemplo, hablaba uno de los comisarios y decía que 25 hinchas de Cerro fueron detenidos. También pues, se prestaba muchísimo para la burla, para todo el folclore del fútbol. Yo me pongo a pensar nomás, incluso en la policía habrán dicho, no, tira ese número nomás, ¿verdad? Va a boludear nomás un poquito a ver qué pasa, ¿verdad? Si estaba entre 26 y 24, tiraron nomás ya el 25. Y claro, no, redondearle en 30 o en 20, ¿verdad? Pero justo ese número tuvieron que dar para alimentar el morbo que se genera siempre en torno a Cerro en ese sentido. Igual esa suma ya ascendió ahora, son muchos más. No, aprendimos. Ah, los aprendidos. Sí. Ah, ok, vale. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? Vale, Porque estábamos hablando de eso con Silvita también. Vale la aclaración, por supuesto, ¿verdad? Y antes de entrar con lo que hoy les traje para compartir, hoy es viernes después de mucho de top. Sí. Hoy no un top 5, pero un top 4 muy interesante. No topcito, top 5, demonios. A él le encanta eso. Hoy, por ejemplo, antes de entrar en eso, hoy arranca una nueva fecha en el torneo paraguayo de Primera División a las 6 menos cuarto de la tarde. El partido entre Nacional y Recoleta en Barrio Obrero. Y cruzando la calle, en La Olla, más tarde a las 20, Cerro Porteño enfrentará al conjunto de Ameliano. Comenzando con una nueva fecha, quedarán 5 para el final, pendiente a resolver ese clásico y saber si es que Olimpia saldrá prematuramente campeón o si se frena y Cerro usa el término habitual de caballo que alcanza quiere ganar. Se pone lindo. El partido de Ameliano con Cerro no va a tener público. Por la sanción no. Por la sanción que cae sobre la gente. A la gran sí. Ya rige, entonces ya sí. ¿Qué encontré yo acá? No, ahí hay muchas cosas que podés encontrar siempre. Gaby del Campo, sí te doy bolas, Sí. Ah, no, dice Gaby del Campo que si te da bolas es por algo nomás. No tenés que hacerte ñemboje, pues. Le mandamos un saludito a Gaby del Campo, Sí, estas no tiene de Messi, No. O sea, estos balones de oro. Bueno, ¿en qué estábamos? En el tema del ranking, que te digo para compartir. ¿De qué el ranking hoy? ¿Alguna vez te habrá apurado el riñón, Biogena? Cuando estás en acá, por ejemplo, ¿nunca te pasó que querés orinar? La vejiga, en todo caso. La vejiga, hipoda, la vejiga. ¿Nunca te pasó que querés ir al baño cuando estás? Sí, me pasó alguna vez, porque siempre me traen agua para que yo tome. Ah, claro. ¿Y cómo resolviste? ¿Te aguantaste o te hiciste y después te fuiste? ¿Cómo hiciste? No, siempre pido permiso y me voy. Solamente que el Lulax Supremo no puedo irme porque yo soy Lulax. Claro, tenés que darte, claro, por supuesto, por supuesto. Pero ¿nunca te pasó que te ganó? No. Ni cuando eras chico. Bueno, alguna vez así, durmiendo, por ejemplo, eso suele pasar. ¿Por qué la pregunta, Coro? solía pasar, o te suele pasar todavía. No, pero hasta siendo mitad y no me acuerdo orinar la cama hasta los 19 máximo. Ah, claro, por Después supuesto. ya off. Por supuesto. Después ya son ridículos si te orinas la cama. Bueno, pues ahí porque tenés tiempo para, hoy en día, digo, para poder pasar y pasar por el baño, ¿verdad? Hay jugadores que no. Ah, mira vos. Hay jugadores que no y que tienen que recurrir a situaciones de pura emergencia dentro de un partido, dentro del campo de juego. Vamos a este top 4 de jugadores que no tuvieron otra opción que realizar la primera necesidad dentro del campo de juego. Vamos a la primera imagen cuando allí vayamos al trabajo de Jazmín que está chingando. Sí, ¡epa! Ahí está. En el 2009, en pleno Mundial de Clubes, este arquero, mirá ahí abajo, no se aguantó, tuvo que hacer a un lado el short y mandarle a la canilla para que funcione. Pero mira que por lo menos se arrodilló. Sí, no, si la parada iba a ser peor. Claro, mira encima disfruta, ¿viste? Claro, por lo visto no pudo hacer antes de salir al campo de juego. Claro, ¿y qué? Arquero de un equipo australiano en lo que fue el Mundial de Clubes del 2009 esto. Realmente llamativo para esa época. Hoy en día esto se sanciona. Hoy en día esto es considerado una conducta antideportiva y es merecedora de una tarjeta roja, por ejemplo. ¿De roja luego? Sí, de hecho en su momento habíamos traído aquí en la Copa Perú un jugador que se fue expulsado porque mientras esperaba chutar un tiro libre de esquina, aprovechó una escaramuza en el área, se dio vuelta y empezó a orinar por el tejido.
El referee le dio y este es para vos, señor, y le terminó sacando del partido con la tarjeta roja. Pero si te pones a pensar, vamos a suponer que vos sos un defensor y te orinas encima, el olor que va a tener, no te van a querer llegar los Y bueno, los es jugadores. parte de la estrategia, es lo que te dije en su momento. Jugador que se respeta en la actualidad, no es los tiktokers estos que buscan aura con perfume, con gel, con cremita y compañía. Jugador recio que se respeta y quiere ganar el partido. Siempre encara el partido con hay que salir negro a la cancha. Por supuesto. Vamos a la siguiente imagen, en este caso el puesto 3 de este ranking de jugadores que tuvieron inconvenientes con el número 1, como solemos decir. Por suerte no trajimos el 2, porque esa sería bastante complicado, porque también hay casos. Claro. También hay casos. Vamos al siguiente video. A ver, por favor. Ahí está. Esto ocurrió en España. No. Usó la campera de su compañero, el de blanco es el colombiano Carlos Vaca. Y mira que el otro calidad la aguanta y le levanta para que él pueda en el vasito realizar su primera necesidad. Mira, ahí acomodó. Mira que agarró un vaso que ya estaba utilizado encima. Claro. Pero mira que el compañerismo que hay. No, mira, encima mira. Sí. Encima, ¿qué habrá mirado? ¿Qué vas a mirar ahí? Creo que no vas a poder mirar nada porque por un costado pues saca. Sí, pero mira que la imagen ahí queda polémico, muy polémico. Recorrió el mundo esto, ocurrió en España. Jugadores del Sevilla, de la liga de ese país, fueron partícipes. Y hasta parece que el que está tomando la bebida está tomando... También. Imagínate. Parece, ¿verdad? Llega así un asistente técnico. ¿Quién dejó acá su birra? No, y le mete un fondo blanco ahí, ¿verdad? Recién servido, todo con espumita. Yo sé que hay gente que dice que toman, ¿no? No, y por ejemplo... Supervivencia. En Supervivencia al desnudo y eso yo llegué a ver. ¿En serio? Sí. Uy, eso. No, hay una película que un tipo se queda trancado entre dos piedras y ahí también se toma pipí. ¿En serio? Y Sí. lo líquido que tenés a mano. Seguramente tiene propiedades dañinas, pero te salva en el momento, ¿verdad? Y sí, Es porque parte es de tuyo, líquido. la verdad. Y sí. Si no es tuyo, lo que es jodido. Es amor propio. Aunque hay gente que toma... Bueno. 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 Al siguiente vamos, al del puesto 2. Acá pone, mira, la gente está hablando ya. ¿Qué dice la gente? Poncio en River se cagó una vez. Y sí. Pero imagínate que vos te tirás ese pedo que vos pensás que va a ser un pedo y no es un pedo. Olvídate. Si tenés short blanco, fuiste. Chao ya. Mira que hay un caso de short blanco. Se sentó sobre un huevo de Pascua, van a decir si vende. No. Saluda a la gente que está desayunando. Acá ponen. ¿Qué dice? Vieron que ni el 50% de la entrada de USA Paraguay no se vendió aún. Fuente TikTok, pues. No, inchequeable. Mira que es el partido inaugural para los locales, o uno de ellos, Estados Unidos, y está prácticamente ya agotada la venta de entradas. Acá ponen, Vareiro metió otro gol, está metiendo presión para ser convocado. Dice. Al igual que Isidro Pita. Son características distintas, pero peleando por ese cupo. Mira que todos están en racha. Todos están en racha, menos Tony Sanabria. Qué loco eso. Y Tony ¿verdad? va al mundial. Tony va al mundial categórico. Isidro Pita le metió un triplete a... Sí, para Bragantino en uno de los últimos partidos, y ya anterior a eso había marcado uno por Copa y también otro había marcado por el Brasileirão. 5 goles tiene Pita en sus últimas presentaciones. También Gabriel Ábalos en Independiente. De hecho, con su gol, por ejemplo, Independiente le ganó el clásico de Avellaneda a Racing. Vareiro también, que viene marcando en Copa, en torneo local, y además de marcar, viene jugando bien. Quiero mandarle un saludo a Julio Enciso, mi amigo personal. La joya. Porque el otro día perdieron contra Niza y se le vio muy afectado por la derrota en la semifinal de la Copa de Francia. Por la Copa de Francia, sí. Muy dolido estaba Julio, pero bueno, es algo que es parte del proceso del crecimiento y de la gloria que seguramente pronto va a tocar. Y como siempre lo hablamos, él y Diego Gómez van a ser los jugadores distintos de Paraguay. Mucha fuerza también para Diego en esta seguramente ansiosa etapa de recuperación, porque tiene que llegar como sea al Mundial. Prácticamente se va a perder lo que queda de la Premier en la temporada europea, pero con grandes chances de llegar al Mundial. Acá la gente está mandando su mensaje. ¿Qué dice la gente? Poncio estaba enfermo, tenía hemorroides, fue en el 2012. Claro, pero hay pues, temas sensibles que ya hieren prácticamente la integridad de las personas. No puedo profundizar tanto porque te puede ocurrir a vos, a mí, a cualquiera le puede ocurrir, y burlarse muchas veces ya es muy duro para algunos, ¿eh? ¿Isidro acaso no era árbitro porque Isidro Pita, dicen acá? Gary Lineker se cagó en la cancha en Italia 90. Claro, no, pero ese ranking hasta ahora es demasiado jodido. No. ¿Qué hace? Hola, Ariel. ¿Qué tal? ¿Por qué esa? Se están perdiendo los valores acá. Vamos a ver que ya nadie ya no le saluda a Ariel y yo ya no le saludo más. Y yo le saludé. Hola, Ariel. ¿Qué tal? ¿Por qué esa? A la gran 7. Bueno, acá hay muchas... están tirando... Mira que cuando vean lo que sigue. No, atendé lo que dicen acá. Al final Lula tira info. ¿Qué hace el otro? Y está bien. Mira que vos tenías la precisa de Diego Gómez. Sí. Y por amistad y por códigos. No dije dijiste. nada.
No dijiste, insinuaste que no era nada grave. Y después se termina confirmando mediante Brighton y mediante el jugador que realmente no era nada de gravedad. Vos sabés que yo le admiro mucho a Diego Gómez porque él, a pesar de ser el jugador que es un tipazo. Sí. Yo sí jugaba en el Fernando de la Mora. ¿Sabes lo creído que iba a ser? Bore iba a ser. Insoportable iba a ser, Dios no guarde. O sea, yo te veo teñido con arito, piercing. Todo. Tatuaje manga. Iba a entrar a jugar con mi arito para que paren el partido para que yo me quite mi arito. Claro, y vos sos el centro de atención ahí. Sí, O señor. sea, tapa diario. Lulax no se saca el arito y partido se demora. Así Ahí está. mismo. ¿Qué más tenemos, Juan Coronel? Bueno, siguiente video, siguiente imagen en este top de meos. Árbitro en este caso. ¡Epa! Mirale al árbitro. Mirale al árbitro, ¿Pero qué tomó antes el partido 9? ¿Chop? Fútbol de Brasil. Parecía que estaba lloviendo, pero no. Era el refere poniéndose liviano para arrancar el partido. ¿Qué pasó acá? No pudo haber pedido permiso él de ir al vestuario. ¿Cuántos minutos lo que se iba a demorar? 2 minutos. Pero mira, parece que llueve, Parece que llueve. ¿Qué pasa acá? Encima es refere, es autoridad, tiene que hacerse respetar. Nadie se le acercó después. Nadie le reclamó amarilla, nadie le No reclamó hicieron falta seguramente, nada. ¿Te gusta Karim lo que estás viendo? Sí. No le gusta nada. Bueno, siguiente imagen, la última. El primero en este ranking. ¡Epa! ¡No! Bueno, se tuvo que blurear esto. Se le escapó el embutido. Se tuvo que blurear. Fútbol de Irlanda del Norte. Mirá que se agachó, se puso en modo perrito. Se puso en modo perrito y tuvo que, bueno. Mirá un poco. Escuchá lo que dice Jamín. ¿Para qué tapás? ¿Para qué tapás coro? Dice. Capaz que... ¿Qué pasa, Jamín? No, nada, totalmente desubicada. Capaz que como fue en Irlanda se le escapó el duende. Podría ser, ¿eh? No, pues, en serio tuve que blurear, perdón, porque... No ameritaba. Pero él puesto uno porque le puso mucha garra y mucha pasión. Sacólo el tipo a pasear. La guanaca dirían a unos compañeros por ahí. No es tan fácil hacer eso. Y sí, mira que es un arte de ¿viste? No te pasa nunca que te vas al baño y parece que ya sacaste todo y no se va todo. Es como que ya hiciste el... Y cuando querés sacudir, no se fue todo todavía. Y yo creo que eso, si vos le decías a un doctor, te va a internar prácticamente. Sí. Pero bueno. ¿Nunca te pasó? No. Yo hago mi pipí, mi respectivo pipí. Sacudo. Sacudo y después ya meto mi pantalón y ya. No, es que... ¿Qué es lo que? ¿Nunca te pasó que sangrase? Bro, eso es algún problema. Bueno, pero ¿será que hay otra forma de sacudir? Hay una única forma que es así, ¿verdad? Arriba, sí, abajo, no, ¿verdad? está también el helicóptero. Secarte con papel que ya entra en usar perfume en la cancha. ¿Se secan con papel, en serio? Sí. Pero así serio, nomás, mira, bro? así nomás. ¿La puntita de la cabecita? Sí, así. Nomás. ¿Por qué estamos hablando de esto nosotros? Digo que es tu bloque, boludo. Claro. Maneras de sacudir el amigo. Es como cuando fallece un familiar tuyo que te seca tu lágrima así. ¿Entendés? Eso nomás es. No, porque por más que vos no quieras, se te escapa alguna lágrima. ¿Entendés? Por el momento. Y ahí también se te escapa una lágrima. Sí. Bueno. Igual muy fuerte lo que digo. Aquí vamos a redondear porque seguramente hay otras maneras de secar también, ¿verdad? Sí. Que no, es recomendable no hablar No, ahora. va a estar que va a decir, no, yo llevo mi secador de pelo en el baño. No. Bueno, vos sabés que este tema trae mucha controversia, como el que ayer estábamos hablando, por ejemplo, sobre la carne. ¿Viste que comenzó el tema de la carne de burro que en Argentina consumen, que le dicen come gatos los argentinos? Sí, señor. Hay una historia detrás. Y llegó acá el tema de la carne de burro, ¿verdad? Supuestamente el debate, que acá se puede comer o no. Y yo decía que en la ciudad de Carapeguá, departamento de Paraguarí, noveno departamento, es muy común que ellos consuman carne de caballo. ¿Vos sabés eso? No sabía. Acá en Paraguay, en la ciudad de Carapeguá, hay de hecho varias mataderías que usan la carne de caballo para su consumo y veían comentarios en redes de gente, también pueden pasar por ayer clipeado, de que había sido, dicen los carapegüeños, los oriundos de esa ciudad, que ellos últimamente no comen tanta carne de caballo porque viene toda la zona de Asunción. Mira un poco. Y si encontrás por ahí un lomito medio baratito, dicen que es porque tiene ese tipo de carne. ¿Ya comiste carne de caballo alguna vez? Que vos sepas, no, seguro. Conscientemente no. Y a mí quizás o capaz me ocurrió lo mismo. Imagínate que la carne de caballo, dicen, es muy común, incluso gracias a Gianluca, el amigo que me dijo esto, él es de Paraguarí, pero conoce el departamento. Hay una preparación muy particular, una comida tradicional de Carapeguá,
que tiene carne de caballo y ellos conscientemente consumen. Turbinado se llama. Así es que si están por Carapeguá o conocen de esto, prueben el turbinado. O si ya probaron, cuéntenos en redes qué sensación tiene, si es distinta o es parecida a la carne de vaca o la de chancho, a la que estamos acostumbrados a consumir. Acá dicen, acá en Italia se consume mucho la carne de caballo e incluso se comercializa también, dicen. Claro, o sea, no es común nomás para nosotros, porque viste que el paraguayo pues tiene un paladar fino con el tema de la carne. Y sí, porque tenemos la mejor carne del mundo. Tenemos la mejor carne del mundo y exportar es una costumbre y consumir otro tipo de carne no es común acá. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a leer acá el chat y después ya despedimos. A mí se armó un salón de belleza, ¿eh? Coro si jugaba fútbol. Ah, no, jugó luego bajo el Arias del Pinti Álvarez. No, qué buena semana si nos dijo cita, dice. Después, Javi, no tu short si haces eso, dicen acá. Sí, Coro boludo. cada día más raro. ¿Por qué, veo? ¿Por qué, veo? No, y porque por el bloque. No, acá hablamos de fútbol. Hoy Cecilia va a mostrar la chapa de campeón o la chapa del escudo de la policía. Saludos, dicen acá. No hay nada de fútbol femenino, ponen acá. No, siempre hay goleadas en el fútbol femenino. Urólogo urgente para Coro. Tenés que dicen acá que los que tienen Parkinson se sacuden desde que empiezan a mear, dicen. Bueno, yo estoy leyendo en el chat, gente. Después no me van a hinchar las bolas en mis redes sociales. No, pero en serio, ¿nunca te pasó que parecía que ya measte todo y después no estaba por guardar? Mientras más hiciste, más rápido tiene que ser la consulta. ¿Vos sabés que una novia me cuestionó algo por cómo escuchó que estaba meando? Ah, mira vos. ¿Vos estás enfermo, amigo? ¿Por qué? Bueno, creo que esa era la última señal que necesitamos. Estaba llegando la ambulancia para llevarle su consulta a la urología a Coro. Gracias, Juan Coronel, por acompañarnos el día de hoy. Esperemos. Nos vemos en el torneo hoy, Lulax. Sí. En el torneo. Esperemos que no sea la última vez que le veamos a Coro, ¿eh? Así empezó Ariel. No, la gente se va a identificar, en serio. Bueno. Incluso por el ruido de tu orina, la gente se da cuenta que... Ah, mira, un poco. En serio te digo. Bueno, gracias, Coro. Gracias. Sáquenle, por favor, del estudio. Bueno, lastimosamente llegó a su fin una semana más. Lastimosamente para mí, que me encanta trabajar. Y felizmente para todos los que están acá. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Les mando un beso a todos. ¿Será? Quiero que te reí, Karim. Esto fue todo de Lulax Supremo. ¿Será? Hasta la próxima semana. Soy John Travolta, yo soy de los